Me da mucho gusto, como cada año, ya hace algunos años, tener a Eduardo Zuna conmigo. Él es el director. ¿Qué eres? ¿CEO? ¿Director? ¿Qué eres? El director general de BBVA México. De BBVA México. A ver, ha sido un año medio tormentoso para los bancos, pues porque Citibanamex nos metió en ese lío de ahora quién va a ser y tal, ¿no? Pero ha sido un buen año, creo. Todo el mundo me lo dice. Y te lo pregunto así. Nadie sabe cómo está la economía como un banco porque lo ve todos los días. Cuántas cuentas se abren, cuántas se cierran, cuántas nóminas se depositan, cuántos créditos se piden, cuántos préstamos, cuántas hipotecas. El año pasado, medio empezábamos a salir de pandemia. Hoy ¿cómo estamos, Lara? Con todo lo que tú ves, con todo eso que ves todos los días. Esto que sí es muy importante. Somos un banco muy térmico, o sea, estamos presentes en todos los lugares del país, en todos los segmentos de empresas, de personas físicas. Tuvimos un año 2022 que veníamos diciendo llevemos más actividad que lo que dicen los números macroeconómicos y al final se confirmó. Veíamos un muy buen nivel prácticamente en todos lados y estamos arrancando el año muy bien. Y esto tiene que ver con varias cosas que hemos platicado en diferentes momentos. Si hay una demanda interna potente, curiosamente, a pesar de la inflación, a pesar de la subida de tasas de interés, hay un nivel de inversión importante también que ya hemos hablado y que seguramente han platicado todo el día del nearshoring, todo esto. Pero lo que está ocurriendo es que el país está caminando en términos económicos en muchos sentidos. Y estamos viendo un arranque de año bastante sobresaliente, es decir... ¿Ah, sí? O sea, en eso, porque yo siempre digo, los bancos tienen esa cosa. Y cuando hablas con el más grande del país, pues la tiene un poco más, ¿no? Claro, y fíjate, y hay un indicador bastante bueno que además publicamos que es cómo se ve el uso de las tarjetas de crédito. Eso. ¿Cómo está gastando la gente? ¿En dónde está gastando? Y te diría, oye, va bastante bien ese proceso de consumo. Y hay que decir que estamos bancarizando. Entonces, cuando tú comparas un año contra otro, pues hay más clientes, hay más gente que estamos incorporando al sistema. No quiero usar esa palabra, Lalo, porque cada vez que vengo a la bancaria y hablo con los banqueros, hablamos de bancarizar. Y hay un fracaso evidente en los bancos mexicanos para bancarizar, porque es de este tamaño. Bueno, yo ahí difiero y te voy a decir por qué. Voy a hablar por BBVA. Llevo 15 años hablando. Nosotros y todos tenemos que bancarizar. Deja ponértelo en dos niveles. El nivel del número de clientes que estamos incorporando. Nosotros el año pasado atrajimos 3 millones de clientes nuevos, estamos llegando a 28 millones de clientes atendidos, 20 por un canal digital. Personas físicas y personas morales. Pero no sabes si esos 3 millones, déjame ponerlo así, vienen de otro banco o vienen de otro lugar. Eso no lo sabes. Eso te lo puedo decir en términos de nuevos usuarios de crédito. Ahí sí puedo comparar si era usuario de crédito o no, porque tengo una referencia muy clara. Cuando abren una cuenta, yo no sé si tenía otra cuenta en otro lado. Sí te puedo decir, por ejemplo, en el mundo de las pymes, el año pasado, en los últimos 2 años, hemos atraído al banco 165,000 pymes, pero pequeñitas. Casi puedo asegurarte que la mayoría de ellas no tenían un banco. Es decir, hablamos de la bancarización como algo que es una oportunidad, pero no es cierto. Es una oportunidad, pero ya está ocurriendo y tiene que ver con la tecnología y tiene que ver con nuestra capacidad de distribución. Y luego hay otra visión de bancarización que tiene que ver con la penetración del crédito respecto del PIB, que también es otra métrica que a veces nos castiga mucho el mercado, pero ahí me parece que el gran reto que tenemos no es la disponibilidad de productos, las ganas de tener más clientes, de prestar más. Tiene que ver con el mundo informal de este país. Si nosotros un poco a eso me refiero. Claro. Es decir, cuando me refiero que cada año que vengo es bancarización y digitalización y ves los números y dices, para el tamaño del país, ¿no? Claro, cuando tú dices, oye, si la banca tiene productos, si te hace bien tener un crédito, si tiene sentido, ¿por qué la gente no se bancariza? Porque usamos el efectivo. Porque usamos el efectivo. La cantidad de efectivo porque que la se usa en el gente país. no piensa que la banca le da trazabilidad para que pagues más impuestos o que el fisco te visualice. Bueno, depende del tamaño de tu actividad económica. Pero la realidad es que el problema es que este país tiene un 55% de personas con algún grado de informalidad, pero solamente producen el 25% de la economía. Ese es un lastre para México. Nosotros queremos más crédito, hay que bancarizar un poco más, pero la gente tiene que querer bancarizarse y tiene muchos temas positivos este proceso de Ese fenómeno que cuentas es el mismo que atora un poco el crecimiento brutal de la digitalización que tendríamos que tener. Claro.
Sin duda. Sin lugar a dudas. Está relacionado, porque si yo uso ese efectivo, a mí ni me hables de digitalizarme en nada, porque yo recibo un efectivo, pago un efectivo, a mí que nadie sepa, nadie sepa dónde está mi dinero. Y a veces pensamos, la informalidad es la gente que no tiene empleo y que está en la calle. No. Hay grandes jugadores en la economía que son informales o que tienen un grado de informalidad, y eso hay que combatirlo. No por fiscalizar, esa es una arista. Le das trazabilidad a la economía en términos de menos corrupción, más seguridad, sin duda más pago de impuestos. O sea, tiene muchas cosas positivas, y me parece que el tema que como sociedad tendríamos que estar discutiendo es cómo disminuimos la informalidad para tener un país que sea mejor para todos. Y otra vez, va a ser mejor para aquel que pague un poco de impuestos, porque va a tener acceso a muchísimos beneficios. Sí. Entonces, pues te digo, hablar de bancarización tiene estas dos grandes aristas. A ver, cuando ves el próximo año, porque lo que escucho, y no en estos días, pero lo que he estado hablando con la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo tiene claro Hacienda, etcétera, es chorros de gente queriendo invertir por esto del nearshoring, ¿no? Tienen que encontrar dónde, cómo, dónde va a haber energía, dónde va a haber tal, cual. ¿Qué hace el mayor banco del país cuando ve esto? ¿Qué le toca hacer al mayor banco? Primero, estamos muy pegados a nuestros clientes. O sea, al final nosotros estamos viendo este efecto nearshoring, no solamente de empresas que están llegando, sino empresas que ya están y que están relocalizando cadenas hacia México. Estamos prestando bastante dinero a parqueros industriales. Estamos viendo reconversiones en zonas de tierras que eran para vivienda hacia parques industriales. Estamos muy pegados en términos de donde estamos viendo que hay creación de empleo para otorgar primero los servicios de nómina y posteriormente a esos mismos empleados darles créditos de nómina y luego darles tarjetas de crédito. Es decir, estamos haciendo nuestra actividad del día con día acompañando todo esto. O sea, es decir, es algo que ya Eso hacemos. Te toca. Eso me toca. Que ya hacían. Ya hacíamos. Te toca, y te toca hacerlo con más intensidad. Con más intensidad y con muchísima cercanía en el territorio. O sea, aquí lo relevante es, esto ocurre, hombre, hablamos de Tesla, pero eso es un garbanzo a libra. Sí. Hay muchísimas empresas pequeñas y medianas extranjeras, pero sobre todo la cadena de valor mexicana que se está beneficiando de esto. Pero luego vemos industrias que no tienen nada que ver con el nearshoring, que están a pleno empleo. Oye, el sector turismo va muy bien, el agro va muy bien, y ahí estamos trabajando, ahí estamos pegados. O sea, el resultado del banco, como decías hace unos minutos, refleja la economía. Crecimos 200,000 millones de pesos el año pasado el balance. Y al ritmo que vamos a volver a crecer a doble dígito. Mi pronóstico es que vamos a crecer un poco más que lo que tenemos en términos de expectativas, siempre y cuando no hay una recesión importante. Que es un poco lo que pasó el año pasado. Igualito. Que lo platicamos en la convención. Que el año pasado en la convención me decías y lo que acabó pasando. Exacto. ¿Eso estás viendo? Eso estoy viendo hoy con algunos nubarrones enfrente que tiene que ver con este tema de la recesión de Estados Unidos, que empezábamos a ver que se iba un poquito más lejos y que probablemente iba a ser muy pequeña y muy rápida. Oye, con esto que está pasando en el sistema financiero americano, podría haber un poquito más de restricciones de crédito y eso condicionar un poco el crecimiento. Ya lo veremos. La economía americana es... Restricciones de crédito de los americanos. De los americanos. Nuestra regulación es otra. Es otra. O sea, es otra. Creo que tenemos que tener claro que... Exacto. Crean las noticias. Lo que está pasando en Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que está pasando en México. Nuestro impacto puede ser por la correlación que tenemos con los americanos en términos económicos, pero que podríamos desacoplarnos de ese ciclo por lo que estamos viendo en México en términos de demanda interna otra vez y de inversión. Hay un reto para el empresario mexicano que invierta con más fuerza en México. Que todo esto que estamos hablando que está ocurriendo y que estamos viendo en la parte térmica, hombre, que se quita este ruido de lo que ocurre en la parte política y cosas que no le pueden gustar y decir, oye, México tiene una ventaja estructural bien importante y aquí estamos para largo plazo y lo que hoy estamos invirtiendo no lo vas a ver en el 23, lo vas a ver en el 24, en el 25, en el 26 y para muchos años. El empresariado mexicano, nosotros como empresa instalada en México, vamos por muchos años en México. Ahora, eso me queda clarísimo, aquí me queda clarísimo. Hablaste de informalidad, sigamos tratando de acabar con el efectivo, etcétera. ¿Qué tiene que ver un banco con todo eso? ¿Cómo puede un banco ayudar a eso? Mira, yo creo que a veces hay que ser muy pragmáticos en cómo hacer esto. O sea, hoy ha habido buenas experiencias en el mundo de cómo combatir la informalidad. Un banco es parte de la cadena de cobros y pagos del sistema financiero. Y cuando digo cobros y pagos es así de sencillo. Oye, yo recibo pagos de clientes para empresas, recibo pagos de impuestos, se los entero al gobierno. Entonces, una forma sencilla de avanzar en la informalidad, en el combate a la informalidad es, oye, empecemos por ciertos tipos de cobros y pagos
que mucha gente tiene que ver. Oye, queremos combatir el huachicol en gasolineras, que es obligatorio el pago de la gasolina en términos digitales. Oye, queremos, ¿cuáles son los grandes industrias que pagan todo el mundo? Celulares. Limita de verdad los depósitos en efectivo. Limita los depósitos en efectivos. Limítalos de verdad. El impuesto a los depósitos en efectivos tenía esta misma lógica. Oye, que el gobierno, los 3 niveles de gobierno, todos los servicios que presta, cobro de impuestos, cualquier servicio que lo reciba en digital y que el gobierno pague en digital. O sea, y son cosas muy sencillas que obligas a que la gente se bancarice. Hay que decir una cosa, las cuentas son gratis en digital. Comisión cero, la abres en 7 minutos, no tienes que ir a la sucursal. ¿Cómo hago el cash in de la cuenta y el cash out? Oye, pues tengo la banca y tengo los corresponsales y para hacer el cash out tengo el autoservicio. O sea, la infraestructura está puesta. La infraestructura está ahí, sí se podrían hacer mejores cosas para que usáramos menos efectivo, que eso es lo que nos importa. Mi querido Carlos, suerte. Un gusto como Mérida, siempre. ¿bien? Mérida, bien. Lo estamos pasando bien en Mérida, Muy bien. ¿no? Comida, instalaciones, todo está muy bien. Estamos estrenando sede de la bancaria. Gracias. Que nos vaya muy bien.